Hola a todos, para mí es un gusto, un placer estar hoy con ustedes. Mi nombre es Armando Aragón, soy de Costa Rica, soy fisioterapeuta desde hace más de 10 años y tengo la oportunidad y la dicha de estar trabajando con el equipo de Tecarterapia de Capernergy desde hace aproximadamente un año. El trabajo que les vengo a dar hoy y lo que quisiéramos trabajar y hablar un poco es sobre el tratamiento de cómo pudimos ayudarle a una paciente adulta mayor en su fisura de pubis y cómo el equipo de tecarterapia combinado con otras técnicas y ejercicio pudimos hacer que esa paciente pues consolidara mucho más rápido su fisura y pudimos readaptarla muchísimo más rápido a las actividades de la vida diaria. ¿Ok? Siempre he pensado y siempre mi objetivo y mi ideal es que como fisioterapeutas trabajemos de la mano con otras técnicas, no enamorarnos solamente de una técnica o ver al paciente solamente como una lesión, una patología. Nosotros como fisioterapeutas creo que el objetivo de nosotros es ver en pleno y ver en integridad al paciente. Debido a que si vemos a un paciente en una integridad y no solamente vemos una fisura, no solamente vemos un dolor o solamente vemos una inflamación, podemos trabajar de una forma más integral y al final ayudarle a este paciente. ¿Ok? El objetivo pues de este webinar es demostrar con un caso clínico cómo el equipo de tecarterapia ayudó a un paciente a recuperarse muchísimo más rápido de su lesión y cómo pudimos, por medio de sus capacidades residuales que mantenía el paciente, poderlo adaptar a la vida diaria. ¿Ok? Ok. Acá vamos a hablar un poco, ahí me disculpan un poco que está un poquito lento la diapositiva. Ok, vamos a hablar un poquito. Lo que son las lesiones a nivel de pubis y a nivel de cintura pélvica es muy usuales en todos los países del mundo. Se habla que, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, más del 10% de las traumas que entran por el servicio de emergencias tienen algo que ver con la cintura pélvica o pubis, donde hay dos grandes grupos en los cuales podemos decir de que hay una alta incidencia. Hablamos de una incidencia en un grupo que va de los 25 a los 40 años y otro grupo que son los adultos mayores. En el caso de lo que yo les vengo a comentar del caso clínico, pues es una paciente adulta mayor de 80 años, pero quería hacerles esta connotación. ¿Por qué es importante? Porque estos dos grandes grupos en que podemos dividirlos tienen dos factores o dos causas completamente diferentes. Bueno, la pelvis, en cuanto ya nosotros lo sabemos, voy a hablar de eso un poco rápido, pues es compleja debido a que ella no tiene tantos movimientos y es muy compleja porque está formada por tres grandes huesos. El hueso sacro por la parte posterior, la parte lateral estamos hablando de todo lo que es el ilion y el isquion por la parte inferior y a nivel del pubis, que es una anfiartrosis porque es una articulación un poco rígida unida por una sínfisis púbica y que realmente lo que hace y su función principal es descargar el peso a nivel vertical para descargarlo a nivel tanto de sacro como a nivel de caderas y hacer la descarga de peso hacia miembros inferiores y servir como anillo pélvico para proteger los órganos que están internos, tanto en hombres como mujeres, importantísimo en el caso de las mujeres, debido a que la estructura anatómica es mucho más amplia porque por sus caderas y por la parte de que el cuerpo está preparado para lo que son embarazos y la parte el paciente masculino, nosotros somos un poco más estrechos y las espinas son un poco más abiertas. A nivel de fracturas se usan dos tipos de escalas diferentes a nivel mundial, pero la más conocida es la de John Burch. La de John Burch es la que es de más fácil clasificación y de manejo debido a que ella se clasifica dependiendo del tipo de trauma o la forma en que fue el trauma, tanto anteroposterior como compresión lateral o por un proceso de cizallamiento o un proceso a niveles verticales. Ok. La función más importante de lo que podemos especificar en cuanto al equipo de tecarterapia es que nos va a ayudar mucho en cuanto no solamente la parte de la fractura.
¿ok? Como lo vamos a ver con la paciente, sino que nosotros tenemos que ver que el equipo de tecarterapia nos va a ayudar en toda la parte tendinomuscular y la parte ligamentosa. Recordemos que lo que es el pubis y lo que es la parte de la cintura pélvica está muy unido por un complejo anillo a nivel tanto de ligamentos como músculos que se insertan y se originan en esa zona, que eso es algo que vamos a hablar ahorita. En cuanto a la incidencia, vamos a hablar un poquito de eso. Se habla que entre un 25 y 37 personas por cada 100,000 personas sufren algún tipo de lesión a nivel de la sínfisis púbica en estos dos grandes grupos, pero lo más importante, que acá es algo que lo puse está en rojo, es la alta mortalidad. Se habla que hay un 10 a un 20% de probabilidades de muerte en fracturas o lesiones, por ejemplo, que sean cerradas y bien consolidadas, algo que no tenga ningún compromiso a nivel vascular, pero puede aumentar hasta un 50, un 60% cuando las fracturas son abiertas y hay un compromiso a nivel vascular o a nivel de órganos. Recordemos que, como hablamos ahora, pues parte de la función es albergar pues órganos vitales como es el útero, la vejiga, la próstata, y a la misma vez genera un proceso de compresión dadas las estructuras anatómicas y la parte nerviosa que corre por él. ¿Ok? Ok. Ok, muy bien. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgos que tenemos con las personas que sufren esas enfermedades, pues vamos a ver que hay dos grandes grupos, como lo hablamos ahora, tanto el de los pacientes adultos como los pacientes adultos mayores. Principalmente son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, pues normalmente generan muchos daños a nivel de la cintura pélvica y a nivel de pubis, debido a que los impactos normalmente son anteroposteriores. La otra es en adultos mayores, lo que son las caídas. Se dice que en pacientes mayores de 65 a 70 años, los riesgos de caídas aumentan entre un 60 a un 75%. Y cuando hay enfermedades como lo que son alteraciones vestibulares, como son síndromes como el de Meniere, síndromes a niveles patologías a nivel de cerebelo, pues esas incidencias o esas altas probabilidades de caídas pues aumentan todavía muchísimo más. Ahora, junto con edad, ¿qué pasa con edad? Que como vamos aumentando en los años de vida, pues obviamente van apareciendo ciertas enfermedades sistémicas como son la diabetes, las cardiopatías, lo que son isquemias a niveles cerebrales, y todas esas alteraciones nos generan alteraciones a nivel de locomoción. Tenemos problemas a niveles de la integración entre músculo-nervio, tenemos pérdida de masa muscular, tenemos pérdidas a niveles de correlación entre distribución de pesos, sea hacia la zona anterior o sea la zona lateral, que eso que nos va a generar muchas veces son caídas. Las caídas no necesariamente tienen que ser de alturas. Para lesiones a nivel de cintura pélvica en adultos mayores, se habla que puede ser desde la misma altura, ¿ok? Y ese es parte del caso clínico que les vengo a hablar. El caso clínico, vamos a omitir el nombre de la paciente debido a que la paciente nos solicitó que por favor no divulgáramos sus datos personales. Es una paciente adulta mayor de 80 años. La paciente tiene antecedentes patológicos personales de cardiopatías, diabetes mellitus, y a la misma vez la paciente tenía un síndrome de desacondicionamiento físico, anemia y antecedentes quirúrgicos de sangrado digestivo. Quiero hablarles un poco sobre eso, debido a que la paciente, 2 meses antes de ser vista por el servicio de fisioterapia de mi persona, ella tuvo un sangrado digestivo, del cual tuvo que ir al servicio de emergencias, y en el servicio de emergencias tuvieron que intervenirla, tuvo ciertas complicaciones, y debido a esas complicaciones y de tanto tiempo que estuvo prolongada en cama, que fueron como 3 semanas y media, fue que tuvo un síndrome de desacondicionamiento, donde el paciente tuvo alteraciones vestibulares, donde el paciente perdió masa muscular, donde la paciente se logró estar un poco desorientada, y dado el sangrado digestivo que tuvo ella, pues sufrió de anemia. Ya la diabetes mellitus y la hipertensión arterial están controladas con medicamento. El mecanismo de trauma de la paciente después de que estuvo casi un mes hospitalizada, reingresa a su casa de habitación donde es cuidada por sus 2 hijos,
y en un momento, dado que ella tiene un síndrome de condicionamiento y tienen que ayudarla porque está un poco débil y desorientada, pues la ingresan al baño para que ella haga pues sus necesidades y en ese momento ella se cae de su propia altura. En ese momento la paciente sufre mucho dolor, la paciente se queja, va al servicio, acuden al servicio de emergencias y le hacen una radiografía a la paciente y la paciente es ingresada con un diagnóstico de una fisura a nivel del pubis, a nivel de la rama anterior derecha. ¿Ok? La paciente, cuando le dan la radiografía y la ve el ortopedista, la manda a la casa y les manda servicio de fisioterapia para manejo de dolor. Cuando ella realiza el servicio, las primeras 2 semanas hace la terapia con otros colegas y realmente no tiene un resultado positivo debido a que la paciente sufre de mucho dolor y la paciente no puede movilizarse. ¿Ok? En eso, ella pide los servicios de nosotros y nosotros vamos a valorarla en la casa debido a su dolor, debido a su dificultad para movilizarse. Nos vamos a la casa de ella y vamos a valorar a la paciente y encontramos estas valoraciones de fisioterapia. Tiene un patrón flexor antiálgico. Eso quiere decir que la paciente se mantiene en un patrón flexor acostada de cúbito lateral izquierdo, que fue la recomendación que le dio el doctor, con una almohada en medio de las piernas, pero debido a su incapacidad de movilizarse, ella se mantiene en un patrón flexor hacia adelante con una contracción del recto abdominal, mucho dolor, acortamiento de iliopsoas isquiotibiales, claramente, debido a que ya se mantiene en un patrón flexor, tanto el tren superior como el tren inferior, y por estar por tantas horas en esa misma posición, genera acortamientos a nivel del iliopsoas derecho, isquiotibiales a niveles derechos, mucha dificultad a la hora de movilizarse, es más, ella casi no se movía. A nivel de miembros inferiores, tiene una muy leve movilización. La movilización principalmente que ella hace es una ligera extensión de rodilla y movilidad de pie, y tiene acortamientos de miembros inferiores, y a diferencia que tiene un acortamiento del miembro inferior derecho, eso es dada por la misma fisura, tiene una ligera rotación externa de la cadera. ¿Ok? Nosotros cuando valoramos a la paciente y encontramos pues todas estas alteraciones locomocionales, pues obviamente también hablamos un poco sobre la parte emocional de la paciente. Como vemos en la figura, está en un círculo la parte de la fisura a nivel del ramo anterior derecha del pubis. ¿Qué es lo importante y quería yo detallarles acá? Aparte que ella tiene esa gran fisura, tenemos que ver que está muy cerca de la sínfisis púbica. Eso es una parte que es muy dolorosa para ella, a pesar de que el pubis no genera movimientos, pero a través de las ramas es donde se insertan muchos músculos. Por ejemplo, el patrón flexor que ella tiene es un patrón flexor que es dado por la posición antiálgica, y también porque el recto abdominal derecho obviamente se inserta en esa zona, y obviamente que si ella hace movimientos de extensión de la columna, obviamente va a generar un poco de tracción ahí. ¿Qué es lo importante también de ver de la radiografía? Que si nosotros empezamos a generar mucho estiramiento a nivel de cadera y a nivel de la zona lumbar y lo hacemos muy excesivamente pensando que lo ideal, pues ahí más bien lo que podemos hacer es una abulsión de esa fisura y podemos llevarnos un poco. Por eso era tan importante ver la placa. Adicional a eso, es importante ver que principalmente la fisura es en la rama derecha, en la porción superior de la misma, ¿vale? Pero si vemos en la parte inferior, automáticamente donde está la fisura es donde se inserta el aductor magno o el aductor mayor, como gustan saber. Por eso es el acortamiento que ella tiene. ¿Por qué? Porque la movilidad que tenemos tan ilimitada es dada por la fisura, porque el cuerpo no permite un movimiento. Entonces, es acá donde nosotros hacemos la intervención y damos la opción al paciente de optar por el servicio de tecarterapia de C200 de Copernic. ¿Por qué queremos usar el equipo con ella? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Bueno, nosotros tenemos que hablar que tenemos un compromiso no solamente óseo, sino ligamentoso y tendomuscular. En este caso, pues obviamente que el equipo nos va a ayudar. Tuvimos que tapar un poco la imagen porque la paciente no quería pues que se viera, y ahí estaba en la posición en que nosotros la logramos observar en la casa. Un patrón flexor a nivel del tren superior, acortamientos a niveles de iliopsoas, a nivel de isquiotibiales,
Ya si vemos en esa foto, tenemos un poco de edema a nivel de tobillo derecho en la cara externa, y eso obviamente es por la limitación en cuanto a la movilidad. Obviamente esto también nos lleva mucho dolor a nivel de la zona lumbar. Ella, es importante decirle que ella es una paciente, pues, fue profesional, ya estaba jubilada, y obviamente antes de la caída y antes del sangrado digestivo y todo, pues ella caminaba por sus propios medios, ella se movilizaba, es católica, es muy fiel, entonces iba a misa, se movía muy bien. Entonces también hay un proceso emocional en ella. ¿Por qué razón emocional? ¿Vale? Porque que ella de pronto a otra esté haciendo todo, que ella se pueda mover, de que ella haga sus actividades de la vida diaria, y de pronto a otro, en menos de un mes, la paciente está encamada, que no se mueva, pues obviamente la paciente entra en un proceso de depresión, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver la parte psicoemocional del paciente. Nosotros, o mi parte como fisioterapeuta, me gusta siempre trabajar bajo objetivos, tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué razón? Porque si yo trabajo de esa forma, yo puedo ir avanzando con el paciente y decirle al paciente hacia qué vamos a trabajar y por qué estamos trabajando de esa forma. Entonces, a corto plazo queríamos bajar un poco, reducir el dolor, generando analgesia, mejorar la modulación del tono de los músculos hablados, de la zona lumbar, isquiotibiales, iliosoas, y realizar activación muscular. Activación muscular es generar ciertos vestigios y ciertas contracciones a niveles isótricas para no generar tanta carga en la zona. A mediano plazo, mejorar o consolidar la fisura ósea, mejorar la movilidad del paciente de modo poliarticular, es decir, no ponerlo de pie de un solo, sino generar movimientos a nivel de tobillo, generar movimientos a nivel de rodillas, y después generar movimientos funcionales para generar una funcionalidad en el paciente. Y un plan de ejercicio. Con la paciente estábamos trabajando 2 veces a la semana. La terapia era un poco extensa porque no solamente trabajamos la parte de tecarterapia, sino que teníamos que modular el tono, generar ciertas movilizaciones. Por ende, la terapia con ella sí fue una terapia lenta, dado que íbamos haciendo ejercicios lentos, progresivos día a día, pero a la misma vez un poco extensa porque teníamos que tardar un poco con ella. Y a largo plazo, pues lograr la marcha y la independencia de la paciente. Siempre para mí es súper importante generar en el paciente pues la necesidad de hacer fisioterapia. Para mí es súper importante que el paciente se sienta comprometido. A veces en fisioterapia o en Costa Rica pasa de que llega el paciente, se acuesta, se le pone equipos o se le hacen movilizaciones, pero el paciente no tiene una razón del por qué hacerlo, o se le manda una hoja de ejercicios para que hacer en la casa. Creo que si nosotros le explicamos al paciente cómo, por qué y el objetivo que hacemos que el paciente se compenetre más en cuanto a la fisioterapia, en cuanto a la parte de terapia. Entonces, forma un papel súper importante en esta área. La unidad del equipo de Capella Energy, yo creo que nos ayudó mucho en cuanto a estos objetivos y en cuanto a los efectos fisiológicos. El efecto analgésico, que ya conocemos que ellos son muy buenos porque nos generan un proceso de liberación de endorfinas, y el calor también nos genera un proceso de relajación muscular. La bioestimulación celular es súper importante en esta parte. ¿Por qué razón? Porque no solamente tenemos que ver la fisura, no solamente nos va a ayudar un poco para que los osteoblastos empiecen a formar y regenerar esa parte y generar un callo óseo en la parte de la fisura, sino que también tenemos que ver la parte ligamentosa, tenemos que ver la parte muscular. El músculo está muy tenso, el músculo está muy cargado, el músculo está lleno de prostaglandinas, histaminas, está muy inflamado, hay puntos gatillos en él, por el cual la parte de la bioestimulación celular, la parte de regenerar la parte celular, no solamente en la parte ósea, sino aumentar la circulación en esa zona para que el músculo tenga un mejor efecto de regeneración, de oxigenación, de cicatrización, de modulación de tono. La activación mitocondrial, pues eso nos va a generar que aumentemos la cantidad de oxígeno debido a que aumentamos el ATP, el adenosintrifosfato. Al aumentar el adenosintrifosfato, eso nos genera mayor materia prima para poder generar los procesos de regeneración, cicatrización y oxigenación. Y por ende, el músculo va a empezar a funcionar y el tejido ligamentoso y tendinoso va a empezar a generar un proceso de carga y descarga a niveles funcionales. La relajación muscular es un proceso que se va a ver activado dado el proceso de aumento de la circulación, aumento de la oxigenación y disminución de las sustancias de desecho.
el mejoramiento del trofismo y circulación, eso va a ser un efecto secundario, dado que si nosotros aumentamos la movilización a nivel del músculo, es debido a que aumentó la circulación, aumentamos el tono muscular, aumentamos la capacidad del llenado circulatorio y el llenado capilar a niveles de los tendones y músculos, y eso nos va a generar una mayor capacidad para que el músculo pueda crecer, se pueda regenerar y nos aumenta la capacidad a niveles primitivos. ¿Ok? Las sesiones, como le dije, hicimos 2 sesiones a la semana en la casa para que la paciente se sintiera un poco más cómoda. No pudimos grabar realmente cómo colocamos el equipo, dadas las zonas que son un poquito, la paciente es adulta mayor, es muy católica, entonces no quería que enseñáramos realmente y tomáramos fotos o videos de cómo colocábamos las placas y todo lo demás, porque es una zona muy cerca de la zona genital, pero les voy a explicar. Trabajamos bajo 2 procesos. Trabajamos con las placas automáticas, trabajamos con una placa activa en la zona de la sínfisis púbica y en la parte de la rama derecha la colocamos ahí y la otra la pusimos en la parte posterior, en la zona lumbosacra. Eso para trabajar todo el canal a nivel de la rama derecha. Y el otro canal lo pusimos en la zona que estaba muy comprometida, con mucho dolor, que era la zona del aductor. La placa activa la pusimos en la parte interna, en la parte del aductor, y la placa pasiva en la parte de los abductores. Trabajamos moderadamente térmico, dado que obviamente, a pesar de que nos hubiera encantado trabajarlo con realmente térmico, pero porque la zona es una zona muy sensible, dado que también la zona del aductor es una zona que no recibe tanto sol, entonces es una zona que es muy frecuente las quemaduras, por ende trabajamos moderadamente térmico, teniendo en consideración, siempre tomando en consideración las temperaturas que nos indicaba el equipo. Y la otra técnica que usábamos era la de fuegos cruzados. Fuegos cruzados los usamos, ¿por qué razón? Porque no solamente estamos viendo la parte ósea, sino que también estamos viendo la parte tendinomuscular. Entonces trabajamos con fuegos cruzados en toda la parte de la sínfisis púbica, a nivel del ramo, trabajamos la parte del recto abdominal, trabajamos la zona del iliosoas, profundizamos bastante ahí en la zona de la inserción del iliosoas en el nivel del espinilio cantero superior, trabajamos en la zona del cuádriceps y en la zona del aductor. Lo trabajamos de una forma muy lenta, no hicimos movimientos muy rápidos para no generar tanta fricción en las zonas, dada también por la parte en la que estábamos, y realmente fuimos viendo muy buenos resultados. Al final nosotros realizamos 4 semanas, 2 sesiones, es decir, a las 8 sesiones, la paciente ya podía movilizarse un poco mejor, ya la paciente anímicamente se sentía diferente. Eso nos ayudó muchísimo. ¿Por qué razón nos ayudó? Porque si la paciente se va sintiendo mejor, si la paciente se va sintiendo más motivada, eso hace que haya mejor oxigenación a nivel cerebral, que la paciente se sienta más alegre, y por ende eso hace que nuestro trabajo se vea un poco más reflejado. Al finalizar nosotros, tanto la parte de las placas automáticas como la parte de los fuegos cruzados, finalizamos y empezamos a modularle el tono al paciente. Ya el paciente había entrado en calor, ya había entrado en un proceso de relajación, ya nos permitía el músculo menos proceso dentado, menos obstrucción a la movilización, por ende empezamos a generar procesos de estiramiento a nivel del iliosoas, un poco de modulación del tono y masaje a nivel de la zona lumbar por la recarga que hay en los rectos abdominales. Empezamos a estirar los iliosoas, empezamos a estirar un poco más los isquiotibiales, empezamos a generar movimientos de balanceo y movimientos de Berger-Allen a nivel de los tobillos para modular un poquito el tono a nivel de tobillo, mejorar el retorno venoso en el miembro inferior derecho. Empezamos a estirar un poco más los iliosoas, estiramos cuádriceps y el paciente se fue sintiendo un poco mejor. Ya después le pedíamos al paciente, poníamos nuestra mano que empezara a estirar y empezar a hacer un poquito de movimientos a nivel de activos, a nivel de tobillo, para activar músculos como el tibial anterior, el gastrocnemio, para generar un proceso de tono muscular. Ya después empezamos a generarle un proceso de balanceo a nivel de la cadera, hacer rotación interna y externa. Empezamos a pedir al paciente que hiciera ejercicios isométricos con nosotros. Eso durante las primeras 3 semanas. Después de esas 3 semanas, la paciente empezamos a hacerle ejercicios como lo que eran puentes, ya la paciente soportaba hacer puentes, ya la paciente hacía ejercicios isométricos a nivel de cuádriceps, ya hacía aperturas
Eso en decúbito supino abría y cerraba la pierna, entonces hacía ejercicios activos a nivel desde cadera, ya doblaba y flexionaba la rodilla con ligera limitación, y eso nos llevó a hacer el segundo plan, que era mediano plazo, que al final se hizo a muy corto plazo. ¿Cuál fue? Generar ejercicios en casa. Nosotros íbamos 2 veces a la semana a hacerle el TECAR y la terapia a la casa, y durante los demás días ella siempre tenía que hacer un plan de ejercicios, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, ejercicios leves, progresivamente hablando, pero que los que se iba a hacer en la mañana eran acostados para ya después podernos sentar un momento, hacer movimientos, ejercicios sentado, y para que a largo plazo pudiéramos hacer con mi persona, ponernos en bipedestación. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos con la paciente? Bueno, a las 4 semanas de haber hecho la terapia con nosotros, hacer un total de 8, pues le solicitamos a la paciente que se hiciera una placa para correlacionar junto con el ortopedista la evolución de la paciente, y claramente la evolución fue significativa. En la radiografía se va a observar que fue consolidada por completo la fisura. La paciente cerró por completo, no tuvo ningún problema, no quedó ningún pico, no quedó ningún proceso. La paciente estaba mucho más estable, está completamente consolidada. Si lo vemos muy bien, hay una alineación, un ligero callo a nivel del ramo derecho, pero la desalineación no va a generar ningún tipo de carga. Vea que, por ejemplo, a nivel de caderas, ya no hay un acortamiento como había en el otro, que era una elevación de la cadera del lado derecho, sino que ya hay una simetría en ella. Esas son las 2 placas que se hizo a las 4 semanas. Y ahorita les voy a mostrar el proceso comparativo de la placa del antes y el después. Claramente, a pesar de que en 4 semanas ya había consolidado, nosotros seguimos con la terapia por 4 semanas más. Al final fueron 2 meses de fisioterapia, ¿no?, que se hizo. Ya en las siguientes terapias igual se le usaba tecarterapia, pero se le usaba como un proceso complementario. Ya lo más importante era el ejercicio, la movilización. El paciente quedaba un poquito recargado después de lo que hacíamos, entonces le colocábamos la tecarterapia para eliminar el dolor y la recarga muscular. En la parte superior la radiografía está donde estaba la fisura anterior, antes de iniciar nosotros con las 4 semanas de fisioterapia. Recordemos que ella hizo 4 semanas de fisioterapia con nosotros, y antes había hecho 2 semanas con otra colega que no había dado un buen resultado. Por ende, de esta placa superior a la inferior estamos hablando que son 6 semanas, pero que en 4 semanas fue el tratamiento que se le hizo con tecarterapia. En abajo se ve automáticamente donde ella está completamente consolidada, el callo óseo se formó muy bien, a pesar de que ella tenía una enfermedad metabólica de fondo como la diabetes, que hace que disminuya el metabolismo, los procesos de cicatrización y regeneración sean más lentos, pues obviamente no causó tanto problema pues la parte de la diabetes. Sí vemos en ella que hay un proceso de disminución en la masa ósea, también dado por la edad, por la parte metabólica, pero parte del ejercicio que estamos haciendo y las movilizaciones y los planes de ejercicios que le dejamos a la paciente, pues obviamente eso hace que disminuya un poco la carga de peso y la absorción de calcio pues mejore un poco. La paciente actualmente se mantiene caminando, se mantiene muy estable, se mantiene dinámica. Ya a nivel de la depresión que tenía por no moverse, ya eso es un tema del pasado. Ella está muy contenta con el tratamiento. Ya ella va a misa, ya ella se mantiene un poco más activa. Al inicio del proceso, de todo el proceso que ella tuvo quirúrgico, hospitalario y la caída, pues ella caminaba por sus propios medios. Actualmente la paciente pues se mueve, ella se mueve muy bien. Le hicimos una readaptación a las actividades de la vida diaria porque empezamos a trabajar con andadera, porque para eliminarle un poco de la descarga de peso sobre la cadera y para que ella se pueda movilizar mucho mejor. Ella está muy activa, está muy contenta, ella ahora hace ejercicios todos los días. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cuando ella está haciendo sentadillas, ponerse de pie y sentarse de su sillón, que es donde ella casi siempre pasa, y lo hace de una forma activa, donde ella genera cierta carga sobre los brazos, pero se mantiene completamente funcional, se mueve dentro de la casa, ya ella se va al baño por sí sola, hace sus necesidades por sí sola, no ocupa una supervisión, porque eso también la tenía ella muy suprimida.
misa, no maneja, ya ella por edad igual no manejaba, pero va con su hijo y con su hija va a misa sin ningún problema. Y en este otro video que estamos viendo por acá, es donde nos vemos el resultado final, donde ella camina por sus propios medios, está contenta, está feliz. Ella, si la ve, pues tiene un proceso, un poquito de basculación de la pelvis, pero hemos ido readaptando eso. Actualmente ella está con un bastón de 4 puntos que solamente lo usa cuando hace traslados fuera de la casa. Para mí es súper importante este caso clínico porque nos enseña que no solamente tenemos que enamorarnos de una técnica como normalmente hacemos, o no solamente ver la parte de síntomas y signos de un lado, solamente ver una fractura, solamente ver un hueso, solamente ver un músculo, solamente ver una rodilla o ver la parte de neuro. Nosotros somos unos seres integrales donde realmente tenemos que ver la parte psicoemocional, donde nosotros vemos que si nosotros tuviéramos una lesión, si nosotros tuviéramos un accidente de tránsito, cómo cambiar nuestras vidas, cómo esa lesión, cómo esa patología puede cambiar nuestras actividades de la vida diaria. Ahí donde el fisioterapeuta tiene que entrar y no solamente ver la patología, ver la parte emocional de un paciente, qué es lo que le gusta hacer, qué no le gusta hacer, qué ha dejado de hacer, en qué podemos modificar para poder readaptar esas actividades de la vida diaria y trabajar de una forma muy integral. Creo que el equipo de TECAR nos ayudó muchísimo porque si no hubiera sido por el equipo del C200, que es con el que trabajo, no hubiéramos logrado esto. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudó mucho en la parte de la relajación del músculo, trabajar un poco de la contracción de los músculos de la zona lumbar, a regenerar la parte de la fisura, a que el paciente se sintiera más cómodo, que el paciente disminuyera el dolor. Y si eso no lo hubiéramos podido lograr, pues obviamente no hubiéramos podido movilizar al paciente, el paciente no se hubiera sentido estable y no lográramos lo que estamos logrando actualmente. Siempre he logrado y siempre he sido del conocimiento de que el trabajo integral, el trabajar la parte de equipo, trabajar la parte de movilización, trabajar la parte de ejercicios, integrar a la familia, integrar al paciente dentro del plan, es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr nosotros, porque de esa forma podemos lograr una objetividad en el paciente. Con esta forma podemos hacer pues que el paciente se sienta más enchufado con la terapia y que podamos lograr que el paciente se motive, que la familia sea parte y no verlo como algo externo, decir, bueno, viene a hacerme terapia o viene a ponerme equipo. No, yo soy parte de esto y el trabajo que haga el paciente, el trabajo que hagan los familiares, el trabajo que haga el fisioterapeuta, al final es el resultado con el paciente. No quiero irme sin antes agradecerles la oportunidad de comentarles este caso, la importancia que es el equipo, el trabajo integral, que es trabajar de la mano con el ortopedista, trabajar con la parte de fisioterapia, porque al final hasta el mismo ortopedista se quedaba asustado, dado que no había tenido un buen resultado, que la paciente se quejaba mucho de dolor. Es más, el ortopedista iba a la casa, le mandó primero AINES, después le mandó esteroides, tuvo que inyectarle todo y obviamente no daba un buen resultado. Y pues con la terapia pudimos lograr un resultado pues muy importante en la parte de la conformación de la parte ósea, la parte muscular y por dicha lograr que la paciente lograra reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. En resumen, duramos para consolidar la fisura, se duraron 4 semanas con 8 sesiones de fisioterapia y para que la paciente caminara y se readaptara por completo, se duraron por lo menos 8 semanas, porque al cabo de 1 mes y medio ya la paciente estaba caminando con su andadera, se estaba movilizando y pues eso es de agradecerles a las personas que nos están viendo hoy, agradecerle a las personas de Capernergy por la oportunidad que nos dio de poder usar el equipo y poder aliviarles el dolor y mejorar la calidad de vida de tantos pacientes alrededor del mundo y poder ser parte de esta gran familia. Les agradezco la oportunidad que me dieron. Me despido, feliz año a todos donde se encuentren y para mí es un placer. Si tienen alguna duda, alguna consulta, tienen mi correo electrónico y estamos a la orden. Por ahí, muchas gracias.